coordinador del capítulo de ecografía del Colegio Mexicano de Medicina Crítica y es el director médico del Hospital Cristus Muguerza Betania en la ciudad de Puebla. Bueno, sin más preámbulo, Sergio, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Primero, Misael, muchas gracias por la presentación, por la invitación a todo el Colegio de Puebla. Les agradezco mucho que me hayan considerado para participar con todos ustedes. Y bueno, agradecido por la audiencia que tenemos ahorita, todo el interés. Y quiero enfatizar que esta sesión va dirigida a todos aquellos que estamos involucrados en la atención de pacientes críticos. No es solamente medicina crítica, ¿verdad? Organiza la sesión el Colegio de Medicina Crítica de Puebla, pero siempre considerando que las especialidades de las cuales se forja la medicina crítica está involucrado todo el proceso de urgencias, medicina interna, anestesiología y obviamente medicina crítica. Entonces, esta charla es una charla diferente porque lo que buscamos es compartir con base en la experiencia propia y en lo que existe hoy en día de las normativas, las recomendaciones de la atención de pacientes graves, en los cuales tenemos que tomar decisiones de manera rápida y evitarle complicaciones al paciente, como el ultrasonido, que no es algo nuevo, sin embargo, dista de ser algo habitual en la práctica de todas las especialidades que ya platiqué que están involucradas en las áreas críticas. Entonces, la charla va enfocada a esto, a reafirmar, a concientizar, a compartir experiencias, a intercambiar opiniones por parte de ustedes también y a que aquellos que aún no se animan a la utilización de la ecografía crítica, que le vayan perdiendo el miedo, que hay muchas áreas donde capacitarse hoy en día y los que ya la usan, pues cada vez utilizarla más, enseñar a nuestros residentes los beneficios. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a interactuar. Aquí les voy a poner en la pantalla un QR, todos los que están ahí en la reunión, si quieren, quitar los lentes para que no el charolazo. Y vamos a poner también, mejor nadie me quiere ver a mí, mejor vamos a ver la plática. Ahí está. Se pueden conectar vía QR, es Mentimeter, es una aplicación este, en su celular, lo pueden contestar, no tiene ningún costo. Si escanean el QR o en la parte de arriba hay un código en menti.com y les va a aparecer luego la pregunta. Y entonces, para conocernos, ¿no? Ya que este método así a distancia podría ser medio complejo, pero así vamos viendo quién es el público que nos acompaña el día de hoy. Pueden ustedes seleccionar la especialidad a la cual pertenecen y ahí nos va a ir apareciendo pues qué especialidad son, ¿verdad? Y hasta ahorita parece que nada más 5 personas han contestado, no sé si tienen dificultad para conectarse, que no debiera de ser, pero bueno, ahorita dice ahí que el 100% son de medicina crítica, pues sí, este... vamos a ver. Ahí van apareciendo. Muy bien. Ok, entonces tenemos ya porcentajes: 7% de urgencias, 14% de anestesiología, 7% de medicina interna y 70% de medicina crítica. Esto se va a ir actualizando en tiempo real, ¿verdad? Con los beneficios de la tecnología y lo que la red de internet nos permita. Muy bien, ok. Entonces sí hay bastantes anestesiólogos. Agradezco la, la participación de todos ustedes, de todas las especialidades. Ok, muy bien. Pues sí vamos a estar manejando la dinámica. Mientras la tecnología nos aguante, vamos a ir viendo las opiniones de ustedes. Entonces vamos a continuar. ¿Qué especialidad ejercen? Bien, bien. La siguiente pregunta, pues sería,
¿Con qué frecuencia utiliza la ecografía crítica, para qué le pusimos ultrasonido, en sus pacientes? Nunca, a veces, muy frecuente. Recuerden que aquí, y les digo, esto es anónimo, ¿eh? O sea, yo no tengo la manera de saber quién es el que pone, entonces les agradeceré infinitamente la total honestidad. ¿Ok? Cuando esta charla o esta pregunta la hacíamos hace 5 años, eh, el nunca era muy abundante, bastante frecuente, y el muy frecuente era menos del 30%. El ver la evolución de las especialidades y ver cómo estamos ahora, eh, teniendo mayor participación, mayor conocimiento, eso se refleja aquí. Más del 70% utiliza muy frecuente el ultrasonido en sus pacientes. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la principal limitación para la aplicación de la ecografía crítica? ¿Hay falta de equipo? ¿Hay falta de capacitación? ¿O todas las anteriores? Y pues sí, muchas de las veces, les voy a decir, es que no hay el equipo. Y si no tenemos el equipo, pues a veces es difícil desarrollar las habilidades. Hoy en día hay equipos portátiles, que la verdad no salen tan caros. Hay equipos portátiles desde 30,000 pesos, sí, que la verdad duran bastante tiempo. Yo en lo personal tengo uno que me compré hace como ya van 2 años. Me ha salido bastante bueno, es muy portátil, no es una marca muy conocida. Últimamente lo he visto mucho en las redes sociales y la verdad que es buenísimo para lo que queremos hacer en las áreas críticas sin tanta medición y nada, pero sí para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que andamos por la vida con los pacientes críticos, como esta película que salió hace algunos años que se llama Bird Box, y así andamos a ciegas, ¿verdad? Sí, claro, la clínica, y esto siempre sabemos, la clínica es necesaria, mas no suficiente. Sobre todo el paciente crítico con múltiples comorbilidades, con la influencia de medicamentos, modifica y distorsiona lo que los libros dicen que debería el ser, el deber ser. Entonces, viene el ultrasonido, pues, el rol del médico, en diferentes funciones. Sabemos que enfocarlo o encasillarlo, la utilidad del ultrasonido en una sola situación, pues es limitar. Sin embargo, una de las aplicaciones en las áreas críticas que ha tenido mayor peso es la optimización, la racionalización de la administración de volumen y por ende el mayor uso de vasopresores o inotrópicos de manera temprana para evitar sobrecarga hídrica y para retrasar el tiempo de choque, ¿verdad? De evitar un tiempo prolongado. Pero también el identificar el paciente que se beneficia de un procedimiento invasivo y el poder realizarlo con la seguridad que el paciente amerita y resolverle su problema. No esperarnos a otros estudios. Entonces la ecografía crítica pues viene a ser como esa guía que nos lleva por el camino para poder tomar las decisiones correctas y recordar, sabemos que hoy en día se dice menos es más y ciertamente menos es más, pero también más es menos. Si tenemos mayores herramientas para atender al paciente, tenemos más variables, podemos cometer menos errores en menos tiempo. El interrogatorio, la exploración física, la ecografía crítica es aquí un pilar importantísimo donde podemos determinar con esa ecografía crítica si el paciente se beneficia de un rango mayor de estudios en especialización de imagen
o si el paciente directamente requiere alguna intervención quirúrgica o algún procedimiento, como ya mencionábamos, y al final todo esto desarrollarlo en la cabecera del paciente, ¿sí? No es algo nuevo, pero como decíamos, desafortunadamente sigue siendo nuevo para muchas áreas en nuestro país y nos permite ver más allá de lo evidente. A veces nos encontramos situaciones que no esperábamos, pero la verdad es que mientras más usamos el ultrasonido se vuelve confirmatorio y eso es muy bonito. Evalúo a un paciente y con base en la experiencia y en los conocimientos previos, yo espero encontrar un patrón hemodinámico, espero encontrar un hallazgo ultrasonográfico y el ultrasonido me permite corroborar que si es eso, procedo con la intervención que amerita. Si por el contrario encuentro una situación muy diferente, bueno, me permitió evitar dar una intervención o un fármaco que no iba a hacer y me aclara la vista. Entonces, el ultrasonido no es para ver qué hallamos, eso es muy importante. No, pues le voy a hacer un eco a ver qué sale. No, el paciente tiene un cuadro clínico, tiene un estatus actual, la fisiopatología que yo considero en ese momento auxiliada por ultrasonidos para corroborar por dónde está el problema, pero no, el ultrasonido no viene a resolver de manera mágica y a darme las respuestas si no las estoy buscando de la manera correcta e intencionada. Vamos a iniciar con casos clínicos donde les voy a agradecer que participen así como lo hicieron en las diapositivas previas. Todos son casos de la vida real, ¿ok? Eh, las imágenes que van a aparecer a continuación son de su servidor a lo largo de su experiencia y aparte de otros compañeros que les han donado para fines académicos. Y pues vamos a empezar con un hombre de 55 años que llega al servicio de urgencias con hipertensión, 190/110, cefalea holocraniana, y el paciente refiere disnea. Para la exploración física, ustedes no encuentran alteración alguna. Realizan una ecografía crítica y esto es lo que ustedes encuentran. Por el hecho de que los videos, como se van a dar cuenta, son tomados en tiempo real y no son así de que lo descargo el equipo y todo, precisamente nos ayuda y vamos a ver que hay diferentes calidades de imágenes y que no necesitamos el equipo de última tecnología para poder hacer ecografía crítica. ¿Qué diagnóstico integra usted aquí? Ahora no es de seleccionar, les aparece un cuadro de texto donde ustedes pueden escribir la respuesta que les venga en mente. Mm, edema agudo pulmón, edema agudo pulmonar, ok, perfecto. Ajá, muy bien, creo que con esto que acaban de ver, con la pura ecografía crítica, ya vieron que tiene efectivamente edema agudo pulmonar, edema agudo pulmón, o estamos hablando de una emergencia hipertensiva, ¿verdad? Cambia el diagnóstico ahora con las definiciones actuales que se están manejando de hipertensión y que si ya no son crisis hipertensivas, que hipertensión es controlada o si ya es una emergencia hipertensiva, etcétera. Al final lo que queremos saber en un paciente que tiene elevación de las cifras tensionales, lo que me interesa saber es si está sufriendo algún órgano. La cefalea holocraniana no representa por sí sola una absoluta evidencia de daño en órgano blanco, ¿sí? Sin embargo, con el estudio que acabamos de mostrar, el paciente tiene daño a órgano blanco pulmón, tiene una emergencia hipertensiva con edema agudo pulmonar. Este paciente además
refiere a alteraciones visuales y se le realiza el siguiente estudio. Obsérvenlo detenidamente. Por ahí se oye, en algunos sale ruido de fondo. Espero que no salga nada fuera de lugar. Y entonces con esta imagen, la pregunta es, ¿ahí qué diagnóstico usted aprecia o qué le llama la atención? Un órgano muchas veces olvidado, ¿no? Dentro de las emergencias hipertensivas, nos vamos a ver que si tiene afectación al sistema nervioso central, que si tiene el pulmón, el corazón, pero ¿cuántas veces realizamos un fondo de ojo? Seamos sinceros. A veces ni oftalmoscopios tenemos en la sala de urgencias o en la terapia intensiva. No suele ser a veces como que algo tan indispensable pareciera. Sin embargo, bueno, sabemos que tiene su utilidad, sus indicaciones, eh, pero con la ecografía crítica podemos revisar rápidamente de manera no invasiva, sin riesgo también de contacto a veces estrecho con el paciente, y podemos identificar como efectivamente lo acaban de poner aquí, este desprendimiento de retina, ¿verdad? Esta imagen nos habla que el paciente tuvo una emergencia hipertensiva con daño a órgano blanco, pulmón y retina. Es una emergencia en ambos casos. Una que puede complicarse si no se atiende a tiempo y puede terminar con manejo avanzado de la vía aérea o complicaciones severas, pero el otro también desde el punto de vista funcional y la integridad de uno de los más importantes sentidos que tenemos, que es la visión. En emergencia hipertensiva, siempre, o crisis hipertensiva, recuerden revisar el ojo clínicamente, pero también si tienen a la mano la ecografía crítica, lo pueden hacer. Hay diferentes transductores, por ejemplo, hay transductores, el microconvexo, que muchas veces lo tienen ahí para los pediatras o algo así, o con fines hasta veterinarios, ¿sí? El microconvexo lo utiliza mucho el veterinario para evaluar el corazón en uso veterinario de pequeñas especies. Bueno, ese transductor es muy útil también para poder hacer el ultrasonido ocular y de vaina del nervio óptico. Ahora vamos a tener el caso, este no es un paciente real, pero es un escenario donde llega el paciente, esto sí es real, hombre de 26 años, accidente en moto, ya saben ustedes, no usan casco los muchachos, sale proyectado 2 metros e impacta con un árbol. El impacto es frontal. Y entonces, una gran pregunta que tenemos, sobre todo los que ven mucho trauma, es, ok, ¿y qué vamos a hacer con este paciente? ¿Cómo vamos a valorar? Porque sabemos que en un paciente con un traumatismo craneoencefálico es esencial y fundamental la valoración pupilar, ¿sí? Para poder nosotros adentrarnos a descifrar qué está sucediendo dentro del sistema nervioso central. ¿Cómo vamos a valorar las pupilas si el paciente presenta pues estas lesiones a nivel facial y tiene la imposibilidad por el edema palpebral de la apertura ocular? Pues bueno, el ultrasonido nos permite efectivamente evaluar diferentes situaciones, así como la veíamos ahorita, no solamente el desprendimiento de retina, ¿sí? Que vemos aquí, que es la imagen precisamente que se ve aquí, el globo ocular, y aquí podemos ver esta imagen, que siempre que la identifiquen va a ser un desprendimiento de retina, pero ojo, la pupilometría o la estimación y la evaluación del reflejo pupilar
a través de ultrasonido. Aquí pueden ver ustedes muy claramente cómo está la pupila, ¿sí? Y pueden ustedes aplicar luz directamente con el párpado cerrado. Es algo, ¿sí?, que a veces pensábamos que no, que tiene que abrir el ojo para que exista reflejo fotomotor. Pues no, con el párpado cerrado simplemente podemos iluminar y podemos ver cómo se comporta la pupila. Podemos medirla, podemos congelar la imagen y podemos medirla y podemos hacer la variación en al estímulo luminoso y poder evaluar el comportamiento. Y bueno, la ya muy conocida técnica también de la estimación de la presión intracraneal, un paciente con traumatismo craneoencefálico, en el cual hoy no solamente en día estimamos la presión intracraneal por la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico a 3 milímetros de la retina, sino también los índices que integran esta medición en conjunto con el diámetro transverso ocular. En la misma imagen tenemos la información para poder obtenerlo y nos dan una orientación bastante precisa, sobre todo si llevábamos un seguimiento a lo largo del tiempo, de los minutos, de las horas del paciente. Este mismo paciente, de manera súbita, presenta una reducción de la saturación de oxígeno y de TA. ¿Ok? El paciente cae la presión y tenemos una saturación arterial de oxígeno de 92%. Usted realiza el ultrasonido y eso es lo que encuentra. Por ahí al fondo se ve una doctora que hizo la especialidad de urgencias precisamente en Puebla, la doctora Garduño, a la cual le mando un saludo. ¿Qué intervención realizaría con el cuadro clínico de este paciente? Un hombre que tuvo un accidente en moto, que sale proyectado y que tiene reducción de la presión arterial y satura 92%. Se le hace el ultrasonido. ¿Qué consideran ustedes? Vamos a revisar el chat también. Sí, porque no todos se pudieron conectar. Hay una limitación en el acceso, pero doy seguimiento también a través del chat. Dicen algunos, no sé si se vea en la pantalla, ¿ves? Ausencia de desplazamiento y signo de la estratosfera. Ok. Ujú. Muy bien. La intervención a realizar, colocación de neumokit, función torácica y sonda. Bueno, estamos de acuerdo y aclaro lo que el paciente pues tiene es efectivamente un neumotórax, ¿sí? Por ecografía lo que podemos ver es que es un neumotórax, que no es un neumotórax que tiene un patrón de punto pulmonar, por lo tanto quiere decir que es un neumotórax que está amplio y las características clínicas del paciente pues sugieren que es un neumotórax que se está comportando como un neumotórax a tensión, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, la descompresión inmediata y la colocación ya sea de un neumokit, en caso que sea solamente aire, o una sonda endopleural. Entonces, efectivamente, diagnóstico, neumotórax. El ultrasonido per se no nos dice que es un neumotórax. Atención, esto es muy importante. Sí es diferente cuando tenemos un ultrasonido y vemos patrón pulmonar o punto pulmonar, que eso sí nos refleja que ese neumotórax a veces está muy localizado y que durante los movimientos respiratorios
pues se acerca a la pleura durante la inspiración y por eso aparecerá un patrón normal, un patrón, un signo de la playa, pero que durante la expiración, pues ese espacio pleural es ocupado por aire y entonces da la imagen del signo de la estratosfera. En este caso, solamente es el diagnóstico del neumotórax, la clínica nos lo da que sea atención. Muy bien. Ahora vamos a ver un hombre de 65 años que sufre un síndrome isquémico coronario agudo, un infarto, se activa código de infarto, pasa a ICP y lleva 8 horas hipotenso y en anuria. El choque que presenta es refractario a norepinefrina y levosimendan. Inclusive ya fue visitado por el sacerdote. Y sí, fue un caso totalmente real. Ya los familiares enterados solamente esperando la defunción del paciente, se hace la entrega a turno. Nos dicen, pues ya, de hecho ya tenemos hasta los datos para el certificado y todo. Y bueno, realizamos un ventaneo. Este es el primer equipo con el que empezamos a hacer ecografía crítica allá en el mil veces heroico Centro Médico Nacional La Raza, a quien le mando un saludo. Gracias por la formación que me brindaron y posteriormente la posibilidad de trabajar ahí. Y bueno, un equipo que desechó vamos a decirlo así, bueno, que ya no era utilizado en la posquirúrgica y llegó ahí al área de urgencias y empezamos a utilizarlo y como ven la imagen, pues quizá dista mucho de lo que desearíamos hoy en día. Sin embargo, lo suficiente para poder tomar decisiones. Es un video un poquito larguito, pero tiene un detalle muy interesante. Es un paciente que sufrió un infarto, que pasó código de infarto, eh, el cual, ahí donde estaba señalando ese dedo, estoy señalando ahí, es, ¿qué creen que sea? Ahí doy seguimiento. Vamos a ilustrar un poquito. Es una ventana subsifoidea. Estamos viendo la vena cava inferior. Y eso que estaba ahí, pues no es otra cosa más que un cable de marcapaso. Y el cable de marcapaso, aquí lo pueden ver también, aquí está en la punta del ventrículo derecho, ¿sí? Y lo que sucedió, pues es que el paciente sufrió, pues una complicación factible. Aquí se ve también la imagen, esto es lo que estamos señalando, ¿sí? Ven una imagen que rodea al corazón. ¿No? Hacemos, proyectamos aquí una imagen donde estamos en una proyección 4 cámaras apical y medimos esta distancia, 2.46 centímetros. ¿Sí? ¿Qué intervención realizaría usted? Ujú, muy bien. Fíjate qué padre es esta oportunidad de interactuar así con ustedes. Eh, este caso en particular, pues ahí se aprecia en la imagen la punta del electrodo.
Tuvimos un caso similar y este diagnóstico, efectivamente, ustedes están dando la respuesta correcta. Es una pericardiocentesis. El paciente muy probablemente requeriría exploración quirúrgica. No fue necesario, afortunadamente, pero fíjense, les voy a platicar. Previo a esto, tuvimos un paciente igual. El paciente salió muy bien del procedimiento del ICP, como era un infarto con afectación de la coronaria derecha. Sí salió requiriente del marcapaso. 24 horas, el paciente se logra destetar del marcapaso y todo excelente, orinando, presión bien, todo muy bien. Y de repente se le retira el marcapaso. Y a las 2 horas del retiro del marcapaso, el paciente empieza a tener reducción de volúmenes urinarios, empieza a tener caída de la presión arterial. El paciente lo empezamos a ver con un poquito de disnea. E hicimos la ecografía crítica y tenía el mismo diagnóstico que este paciente, que fue la perforación inadvertida eh, del miocardio por el electrodo de marcapaso. Entonces, ya estaba perforado, pero no fue hasta el retiro del marcapaso que se empezó a generar el tamponade. Entonces, precisamente por eso es que en este caso ya veíamos y se veía la punta del electrodo por fuera. Entonces, dijimos, eso también está limitando un poquito la salida de sangre. Es como cuando tenemos un paciente con un objeto punzocortante, ¿no? Lo primero que te dicen, no lo retires. Entonces, eh, hicimos la pericardiocentesis. Vigilancia, ok, vigilancia, siempre y cuando el paciente no tuviera un estado hemodinámico que comprometiera su vida. Aquí es un choque, este, y toda la finta pues era de un choque cardiogénico por isquemia. Sin embargo, el manejo no estaba resultando y al ver que el paciente tiene esta medición, ojo, por eso pusimos ahí la imagen de la medición, aproximadamente según la literatura, cuánto debería de tener de volumen de líquido pericárdico para generar una distancia de 2.4, casi 2.5 centímetros. Estamos hablando mínimo de 300 mililitros. Entonces, aquí presento esta imagen subsifoidea y pueden ver ustedes, ¿sí? El colapso del ventrículo derecho. Uh-huh. Y bueno, efectivamente, ahí con unos años menos, su servidor, pues hicimos la pericardiocentesis. Y sí, efectivamente lo que salió ahí está saliendo, pues es sangre, es una perforación, no es culpa de nadie, ¿verdad? No. Sabemos que ante un infarto el tejido miocárdico se reblandece y es más susceptible y por eso hay que tener mucho cuidado con los procedimientos porque puede suceder y es algo que tenemos que contemplar y saber que a otros nos han pasado y que a ustedes les puede pasar y que en el contexto de un paciente como el que presento, no hay que irnos con la finta de que nada más aturdimiento miocárdico o que vasodilatación. No, el paciente puede tener una complicación mecánica y que puede presentarse incluso, como el paciente que les comenté ahorita, posterior al retiro del dispositivo. Y entonces ahí veo una medición siguiente de 2.45 a 1.33 centímetros, con lo cual el paciente mejoró, fue valorado por cirugía cardiotorácica dijo no, vamos a aguantar y el paciente finalmente sí tuvo mejoría. A veces, la mayor parte de las veces generan un autosellado, se forma un coágulo y ahí se contiene y el paciente mejora en sus condiciones clínicas. Cuando no, bueno, muy importante, en estos casos que sabemos que hay una lesión que puede generar un constante relleno del espacio pericárdico, pues no solamente realizar la punción, sino dejar un drenaje para poder tener ahí el acceso y drenar y mejorar las condiciones hemodinámicas. Y si el drenaje está siendo constante o necesario repetidamente, muy probablemente va a requerir la exploración quirúrgica, ya sea de una ventana pericárdica o la misma reparación de la lesión miocárdica. Ahora les platico la historia de una mujer de 38 años
con embarazo de 12 semanas de gestación, tras estimulación ovárica y fertilización in vitro, que comienza con dolor en miembro pélvico izquierdo y edema. Y tristemente presenta parada cardiorrespiratoria de manera súbita en piso. Y fue súbita en piso. ¿Y por qué estaba en piso? Porque fue enviada de otra unidad al hospital para valoración por angiología, que ya traía un diagnóstico a nivel del miembro pélvico izquierdo, pero se ingresó en área de maternidad y nunca se activó código mater y no se pidió valoración, obviamente por medicina crítica, y la paciente sube a piso y a las 7 de la mañana presenta parada cardiorrespiratoria súbita. De retorno a la circulación espontánea a los 10 minutos y con un transductor abdominal convexo logramos obtener esta imagen. Por eso van a ver también quizá la proyección ahí un poquito rara, pero en otra ventana. Y les pregunto yo a ustedes, ¿qué diagnóstico integran con esta paciente? Veo también el chat. Ajá. Ujú. Sí, por ahí ponen lo que alcanzo a ver. Sí, el problema, ya saben, por eso decimos que los imagenología, porque tiene mucho que ver con imaginación, y por eso son casos bonitos, porque son casos de la vida real, donde muchas veces no son con el equipo Plus Ultra, que te da prácticamente que ves todas las miofibrillas y todo, no, son equipos viejitos o son equipos con transductores, no el más indicado, pero eso no significa que no podamos tener el objetivo, ¿verdad? De resolver. Ajá, ajá. Aquí no. Ajá. Muy bien, saludos al doctor Luis Morgado, que nos acompaña en la sesión. Efectivamente, porque no veo participación aquí en la dinámica, no sé si algo pasó. Ah, ya apareció. Pero sí, efectivamente, a ver, acá dicen, ujú, ujú, insuficiencia tricuspidia, TEP, BD dilatado, TEP aguda, ¿ok? El, perfecto, el TEP sigue creciendo. Y sí, vamos a situarnos, ¿verdad? Anatómicamente, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Aquí tenemos la válvula tricúspide, el tracto de salida del ventrículo derecho, y todo, pues esto obviamente, ahí va esto, ¿no? Todo esto es ventrículo derecho, ahora sí que es un ventrículo prominente, pero aparte de eso, tenemos un fenómeno donde este es el septum interventricular y podemos ver cómo se desplaza e interfiere con el llenado y por lo tanto también con el vaciado del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto es un paraesternal eje largo, aquí en una pseudo 4 cámaras apical, en una paciente con un poquito de obesidad y todo, pero podemos apreciar las estructuras. Esto que estamos viendo aquí es el ventrículo izquierdo, esto es el septum interventricular y esto es el ventrículo derecho, la pared libre del ventrículo derecho con reducción de su movilidad. Y aquí vemos
el ápice del ventrículo derecho con este clásico fenómeno que se describe en la literatura, que es el signo de McConnell, con una hipercinesia apical y una reducción o limitación de la movilidad de los segmentos de la pared libre, segmentos medios. Y también podemos apreciar el fenómeno de interdependencia ventricular, donde el centro interventricular desplaza hacia cavidad de ventrículo izquierdo y esto limita el llenado ventricular y por lo tanto la caída del gasto cardíaco, la perfusión y la causa del paro cardíaco en la paciente. Todo esto desencadena dilemas éticos en ese momento sobre qué hacer. Está embarazada, vamos a trombolizarla, no se tromboliza, ¿qué hacemos? Pues a esta paciente finalmente se le administró trombolítico, se le dio tenecteplase. Eh, Posteriormente, después del tenecteplase, en lo que se preparaba sala de hemodinamia pasó, esto fue en un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México, y pasó a angiografía pulmonar, trombectomía, sin embargo cayó 2 veces más, 3 veces más en paro en sala de hemodinamia, sale y regresa a terapia intensiva, ya sumamente hipoperfundida, vuelve a caer en paro y desafortunadamente fallece. Estos son los hallazgos en una paciente embarazada con un cuadro clínico que les comento. Ahora vamos a un hombre de 40 años, diabético. El paciente ingresa a servicio de urgencias por taquipnea y le hacen, como dice que es diabético, está taquipnéico, pues le hacen rápidamente una glucometría capilar, marca 380. Entonces, ingresado al servicio de consulta, recepción, triage, consulta, área de choque, con el diagnóstico presuntivo de una cetoacidosis diabética. Eh, Llama la atención que al momento de colocar el oxímetro de pulso marca 78% y se generan varias dudas. La primera de ellas fue si el equipo servía, porque teníamos un poquito ya de tiempo con los oxímetros, o si era algún problema ajeno, porque había un pequeño detalle, sin ninguna connotación sacada de contexto, nada que ver con temas racistas ni nada por el... Pero sí sabemos que en algunas ocasiones la medición de los equipos de pulsoximetría puede verse afectada por la pigmentación de la piel y este paciente pertenecía a una etnia africana, de raza negra, proveniente del Congo. El paciente ya tenía tiempo viviendo aquí en México. Eh, Ante todo esto, llamó mucho la atención y fue el cuadro principal la saturación de oxígeno en un paciente, sí, diabético, taquipneico, una respiración de Kussmaul, muy evidente clínicamente, pareciera todo coincidir, pero al momento de colocar el estetoscopio sobre el paciente, la cara del residente en ese momento me dice, doctor, pues que no se oye nada. ¿Cómo que no se oye nada? ¿Nada? O sea, está mal el oxímetro, dice, porque el paciente está limpio. Ah, caray. Entonces vamos por el armatoste ese que vieron ahí, con el que hacíamos las pericardiocentesis. Lo llevamos a choque y esto es lo que encontramos. Bueno, con esto que les presento, ¿qué diagnóstico integran?
Nadie. No sé si es la señal que no aparecen respuestas. A ver en el chat. Ok. Nos comentan por chat. Ventrículo izquierdo con hipocinesia, derrame pericárdico. Alguien muy honestamente pone, no supe, y gracias por esto, ¿verdad? Porque eso tratan estas sesiones. Este, Ponen a alguien más, pensaría que en un infarto que ocasionó una cetoacidosis diabética, porque todas estas son posibilidades diagnósticas, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, así lo pasaron con la impresión. Y ustedes saben que en un servicio, muchas veces la primera impresión diagnóstica es un estigma que es difícil de retirarse del paciente. Y aquí, ¿cómo podríamos negar la posibilidad de una cetoacidosis diabética eh, en un paciente diabético y que viene con una respiración anormal? Ponen también por aquí hipovolemia, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a repasar el Ultram, porque por acá por la aplicación, ahí está, perdón. Hipertrofia hemocárdica, hipovolemia, kissing wall, no, muy bien. El signo del beso. Ujú. Vamos a ver el primer video. Ok. Ah, ¿qué tenemos aquí? Vamos a localizarnos anatómicamente. Es un intento de una imagen nuevamente apical de 4 cámaras y vemos el septum interventricular, ¿sí? Aurícula derecha, aurícula izquierda. Aquí se ve la válvula tricúspide, aquí se ve la válvula mitral. Por lo tanto, esto es ventrículo derecho y esto es ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto en esta proyección, y vean ustedes el fenómeno que se genera. Incluso aquí podemos ver, aunque no es un eje corto, pero sí nos da mucha imagen del signo clásico de la, mm, el cambio de cómo se ve el septum, y vemos una imagen, ¿sí? Aquí parecía una D, en el ventrículo izquierdo, cuando durante la sístole del ventrículo derecho, el septum es desplazado hacia cavidades izquierdas. ¿Okay? Este es un fenómeno de interdependencia ventricular. Para empezar, no necesitamos hacer ninguna medición. Observen ustedes, como en el caso anterior que les presenté, el tamaño del ventrículo derecho. El ventrículo derecho supera, no solamente iguala, supera el diámetro del ventrículo izquierdo. Un ventrículo derecho anormalmente grande, con desplazamiento del septum hacia el ventrículo izquierdo. Lo primero que yo tengo que pensar en estos casos, quizá no es un diagnóstico, es una disfunción ventricular derecha aguda, con compromiso interventricular. La causa pueden ser muchas, ¿verdad? Esto puede observarse en pacientes con infarto de ventrículo derecho. Como mencionó alguien de los participantes, una cetoacidosis secundaria de un infarto podría ser, claro que sí. Si un paciente estuviera bajo ventilación mecánica, yo aprecio esto, pudiera ser una interdependencia cardiopulmonar, ¿sí? Modificada por exceso de presiones aplicadas al ventilador. O, en este caso, veamos el siguiente video. Ahora estamos viendo una imagen para esternal eje larga. Vamos a identificar. Ahí donde está eso. Aquí está la aurícula izquierda, la válvula mitral. El ventrículo izquierdo casi no se alcanza a ver
la cavidad del ventrículo izquierdo, porque efectivamente mencionaron que está haciendo un fenómeno de beso, el fenómeno del beso ventricular, el fenómeno de kissing wall, donde vemos que el septum, que es este, toca por completo la pared inferior del ventrículo izquierdo. Y eso se puede presentar efectivamente cuando tenemos hipovolemia. Es un signo que orienta, no es patognomónico de hipovolemia, pero también lo que podemos apreciar aquí es que es un septum hipertrófico, la pared también inferior del paciente está hipertrófica. Esto sugiere que aunque nada más tiene el diagnóstico de diabetes, esto sugiere fuertemente una cardiopatía hipertensiva de larga evolución. ¿Ok? Y aquí aparece nuevamente el tracto de salida proximal del ventrículo derecho, que es lo que está generando la interdependencia ventricular y por eso este septum se incrementa ese fenómeno de beso ventricular. Entonces, el paciente puede simular, ¿verdad? Y comportarse como hipovolemia, tiene interdependencia, efectivamente, interdependencia ventricular, tiene hipertrofia miocárdica, ¿sí? Tiene dilatación del ventrículo derecho, hay un fenómeno ecográfico de kissing wall y, bueno, aquí pone una posibilidad. Claro, acuérdense que una imagen no hace el diagnóstico, por eso es que aquí presentamos un caso clínico y el caso clínico ya con las imágenes, pues ahora sí ya podemos dar una orientación. Es como texto sin contexto es pretexto. Entonces aquí una imagen sacada nada más así, pueden ser muchas cosas. Eh, el paciente presenta 118/72 de presión arterial. Fue un problema para que nos quisieran hacer la tomografía. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Desde el momento que el paciente hicimos la ecografía crítica, sabíamos lo que teníamos que hacer y era trombolizar a este paciente. Es una tromboembolia pulmonar, ¿sí? Pero el responsable del familiar también era de África, hablaba muy mal el español y cuando le explicamos los riesgos de la trombolisis, estaba reacio y el paciente también no querían que se administrara el medicamento. Entonces, nos dijo que si había algún estudio que pudiera asegurar el diagnóstico que le estábamos proporcionando, y pues sabemos que sería, en este caso, una angiografía pulmonar, pero si ustedes ven el razonamiento, el paciente llegó a la 1 de la mañana. Entonces, lo que teníamos era una angiotomografía. Para que nos hicieran la tomografía, fue un cohete, literalmente el residente se encaró con el residente de radiología, y pues bueno, hicieron una apuesta, que era, que no era, y salió una obstrucción bilateral de las arterias pulmonares a nivel de los ramos principales. El problema, el inconveniente es que el paciente tenía creatinina de 3.5 y tenía un delta de CO2 de 12 milímetros de mercurio. Entonces, como diría un expresidente, bueno, y en ese caso, ¿ustedes qué harían? ¿Qué intervención realizaría con el seguimiento del caso? Digo, ya comenté algo por ahí, pero ¿ustedes qué harían? Porque lo que yo le estoy diciendo es lo que sucedió, pero aquí no es una verdad absoluta. Y precisamente estas sesiones nos permiten retroalimentarnos con expertos como son ustedes en la materia de pacientes graves y que nos podían dar otra opción. Porque obviamente durante la atención del paciente y en un hospital, escuela, surgen dudas fundamentadas en la literatura y es donde la literatura no está escrita específicamente para estos casos. Me decía el residente con el cual estábamos atendiendo el caso, doctor, pero es que ¿por qué lo quiere trombolizar si el paciente no está chocado? Le decía, ¿cómo? Doctor, la literatura dice que para hacer trombolisis y que una TEP severa, grave, de riesgo alto, con el que llamar, tiene que ser menor de 90/60. El paciente tiene 120/70, 118/72, porque usted dice que el paciente está en choque.
Ya les presenté aquí que tiene un delta SO2 de 12 milímetros de mercurio. Eso, pues sabemos que es un marcador, no es de perfusión. Un delta SO2 solamente nos habla que el flujo de sangre es insuficiente, el gasto cardíaco o la circulación es insuficiente. Si hubiéramos sacado ahí un índice CO2 o 2, bueno, otra cosa sería, pero sabemos que el paciente está en choque. Y algo muy importante que nos denuda también esta ecografía es ese corazón, ese filetón que tiene el paciente. Ya les dije, este paciente tiene datos de cardiopatía hipertensiva, aunque al paciente nunca le hayan dicho que es hipertenso. Sabemos que esa hipertrofia miocárdica es altamente sugestiva y por lo tanto hay que sospechar que esa presión arterial que tiene el paciente está por debajo de los límites que suele manejar. Por aquí pusieron, no lo vamos a regresar a África. Trombectomía porque hay falla del ventrículo derecho. ¿Ok? Lo ideal y sabemos hoy en día, 2025, en hospitales de alto nivel, una trombectomía sería lo ideal. Me decían, oye, y aparte con la falla renal, ¿qué vamos a hacer? Pues ni modo, lo que teníamos a la mano en ese momento era la trombolisis. Eran la 1:30 de la mañana, ya cuando teníamos 2 de la mañana, cuando teníamos ya la, este, la angiotac, le enseñamos al familiar, le dijimos, es lo único que te puedo ofrecer ahorita, no tengo hemodinamia, no podemos hacer una trombectomía. Y pasó, a, finalmente se realizó la trombolisis y le dimos soporte ventricular, o sea, farmacológico con levosimendan. Y esto es, el 63% haría trombectomía, claro, si tenemos la opción a la mano, lo hacemos inmediatamente, es excelente. Y esta es el ecocardiograma de control, bueno, la ecoscopía de control. Ustedes pueden ver aquí son las 8 de la mañana, el paciente llegó a la 1 de la mañana, y vean ustedes aquí la imagen donde los cambios en el ventrículo derecho son notorios. Ahí vemos que una vena cava inferior que empieza a tener cierta variabilidad en su diámetro. Un poquito larguito, porque ahí nos tardamos, y todos son de la vida real, pero efectivamente el paciente empezó a orinar sin necesidad de diurético. Ahí podemos ver la cava, podemos ver la vena cava, cómo empieza ahí, esta es la aorta y acá la cava. Y empezó a orinar el paciente, empezó a subir efectivamente la presión arterial eh, con el levosimendan, ojo, ¿no? Que muchas veces nos hipotensa. Ya. ¿Sí me oyen? Porque alguien parece silenciar. Entonces, muy bien. Pues la mejoría notoria del paciente, ahí se va a ver ahorita. Vean ustedes el ventrículo derecho, en la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, muy diferente a la que les mostré en el eco de ingreso. Todavía hay datos de interdependencia ventricular, se ve el septum cómo se mueve, pero vean ustedes el cambio de morfología. Y bueno, pues eso tuvo una mejoría notoria en el paciente. El paciente fue aceptado en la terapia de cuidados intensivos respiratorios y posteriormente a los 3 días se egresó a domicilio. Ahí al fondo, pues, se logrará apreciar lo que decíamos, que es cierto, sobre, vean ahí, la etnia del paciente. Y ahí está, no se ve por mucho tiempo. Vamos a terminar rápido. Hombre de 43 años de edad, se accidenta en moto, portador de casco, gracias a Dios este sí, es politrauma, ingresa a piso de ortopedia. El paciente pasa 24 a 48 horas, está en piso y nos hablan porque empieza con disnea. Tiene que hablarse de manera inmediata, una disnea severa. Y este es el paciente, ¿ok? Por cuestiones de tiempo, voy a irnos un poquito más rápido. Podemos apreciar el circuito, cómo hay restos hemáticos. El paciente tuvo hemoptisis, ¿ok?
Y entonces este paciente le hace una ecoscopía a nivel pulmonar. Vemos esta imagen, un patrón tipo B, ¿ok? A nivel de ventana subsifoidea, vemos una vena acá inferior que no colapsa absolutamente nada, inclusive vemos aquí contrastes espontáneos. Sin embargo, pues todo el mundo esperábamos encontrarnos, como ya les he presentado casos ahorita, pues de tromboembolia pulmonar, y el ventrículo derecho, la verdad es que guarda una similitud con el ventrículo izquierdo, no se ven datos de dependencia ventricular. Y entonces, ¿qué está pasando con este paciente? El ventrículo izquierdo no se ve nada en falla. ¿Qué pasó con el paciente? Aquí está la respuesta. ¿Por qué? Porque mediante ecogroscopía vemos que sí hay datos de congestión ahí a nivel de cava, que hay congestión pulmonar. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, estas petequias con el antecedente del paciente dieron el diagnóstico, fue una embolia de tejido graso, una embolia grasosa, ¿ok? Eso es lo que sucedió con este paciente. 56 años de edad, infarto, código infarto, una Gensini 3, pasa ICP, cardiogénico, y bueno, este paciente aquí está con un soporte sistémico, el ventilador sí como de museo, pero funciona, con el aparatito de ecografía y con su balón intraórtico de contrapulsación y su marcapaso. ¿Ok? Imagen 1, aquí tenemos al paciente, vemos la presión ya con la asistencia, está al máximo, ahí está 1 a 1, está la potencia máxima de asistencia del balón. Sin embargo, el paciente, le hacemos una ecoscopía y vemos que ahí está su cablecito de marcapaso. En este caso no se aprecia líquido para pensar que esté con algún tamponade, que por eso está bien chocado. No, pero lo que vamos a ver es que el ventrículo izquierdo ya no tiene de dónde, a pesar de que está con el balón y está con todos los medicamentos ahí colgados. El ventrículo izquierdo está bien lento, está muy deprimido y por eso es la causa de deterioro de este paciente. Obviamente, sino en cortina y vemos una cava totalmente tubular, rígida, que no modifica su diámetro. Y aquí algo pasó y el paciente de repente mejoró. Pues, ¿qué fue lo que sucedió? Que hicimos alusión a los fenómenos fisiológicos, ¿verdad? De respuesta cardíaca ante el choque. Y si tiene un marcapaso el paciente y lo que vemos es que tiene flujo lento, que es insuficiente, pues lo que hicimos fue subir la frecuencia del marcapaso. ¿Por qué? Porque si incrementamos el cronotropismo, sabemos que la fisiología nos dice que los mecanismos van a generar un incremento también en el inotropismo. Incrementamos la frecuencia e contribuye también a la mejoría de la función contráctil. Y por eso tuvimos esta mejoría de este paciente. ¿Okay? Ya vamos a terminar para que podamos continuar con las actividades. ¿Cuál fue la causa de la mejora? La optimización del gasto cardíaco a expensas de mejoría del cronotropismo, con un inotropismo mejorado de manera concomitante. Y este es el último. Este se los dejo porque es algo que fuera de las áreas críticas en sí, pero mucho ojo, mujer de 32 años llega a la consulta de urgencias, pero está en consultorio con disuria, poliaquiuria, tenesmo desde hace 48 horas. Eh, la paciente a la exploración física le encuentro con Giordano positivo bilateral, afebril, buen estado general, y pues la paciente clínicamente integra para una infección de vías urinarias.
caso una pielonefritis, y le pregunto, oiga, ¿y cómo está saliendo la orina? Y esta pregunta detona, que me dice, ¿la orina? Pues es que desde la mañana que no orino. ¿Cómo? No, no, doctor, desde la mañana que no orino. Ayer en la noche empecé a hacer unas gotitas y ahorita ya no orino. Entonces eso cambió la perspectiva que ya estaba ya haciendo la receta para el antibiótico y mandarla a su casa. Y voy por el equipo de ultrasonido que tenemos ahí. Y esta imagen sí la saqué de internet porque no pude grabar la imagen de la paciente en el tiempo real, pero esto es lo que encontramos. Esto lo busqué intencionadamente. La paciente sí traía síntomas irritativos de la vía urinaria, pero lo que la paciente traía era litiasis, y era litiasis bilateral que hacía una obstrucción del flujo urinario, generando pues lo que ustedes pueden ver aquí, que es hidronefrosis de manera bilateral. Esa paciente obviamente no se fue a casa, interconsultamos de manera urgente a urología. Llegaron, corroboraron porque no creyeron que el urgenciólogo estaba diciéndole que tenía hidronefrosis por ultrasonido realizado ahí en consultorio. Lo ve, lo pasa con catéter doble J, se resuelve el problema. Los laboratorios de ingreso de la paciente ya con creatinina de 2.8. La repercusión que hubiera podido ser para esta paciente si no tenemos la sospecha clínica y la reforzamos con la ecografía clínica. Para concluir, recordemos que necesitamos hacer todo rápido, que el cerebro no ve, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe, y con el ultrasonido no vamos a buscar lo que no sabemos. Entonces, pero sí nos ayuda muchísimo a mejorar la toma de decisiones, acorta el tiempo de decisión y pues es lex artis ad hoc, es decir, es lo top que hay, lo que deberíamos estar utilizando, porque la literatura dice que es la mejor evidencia para el manejo de los pacientes críticos y es que es muy factible realizarlo. Recuerden que enseñar es dejar huella en la vida de las personas. Gracias. Feliz Día del Maestro a todos ustedes. ¿Por qué? Porque no necesita ser 15 de mayo, porque ustedes muchas veces enseñan a los residentes, a los internos y a los mismos pacientes también los educamos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación nuevamente al Colegio de Medicina Crítica de Puebla eh, y agradezco muchísimo la participación de todos ustedes a su servidor. Muchas gracias, Sergio. Una forma muy didáctica de representar las aplicaciones de la ecografía en todos los pacientes que vemos. Doctor Rodrigo Álvarez, no sé si pudiera usted darnos algunos comentarios relacionados con este tema, el uso de la ecografía, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues Sergio, la verdad es que una excelente plática, como siempre. Y pues, sí, solamente reforzar esto que bien comentaste desde el principio. Y bien lo comentan en este artículo que salió por ahí del 2019-20, del quinto pilar de la exploración física, que es la ecografía, ¿no? O sea, es sumar un punto más a lo que hacemos y a lo que nos enseñan las escuelas de medicina. Y entender que la ecografía, aunque yo soy un gran promotor del ultrasonido, soy un gran promotor del eco, no tiene toda la respuesta a todos los casos. Es un punto más a integrar. Y como le comentaba yo a mis residentes siempre, cuando estaba de guardia con ellos, hay que tener tres cosas, evaluar si podemos más, si tenemos más herramientas en nuestra UCI, que nos pueda ayudar a tomar decisiones, no solamente una ventana, también, bueno, en cuanto a la ecografía, la mayor cantidad de ventanas, pero si tenemos más herramientas, sumarlas, que no solo sea la ecografía, la clínica sigue siendo la parte fundamental y la base del poder hacer una buena interpretación ecográfica. Y bien lo comentabas, el ojo el cerebro no entiende lo que el ojo no ve. Y yo siempre que me toca o me permiten dar una plática de ecografía, siempre hago una referencia a la anatomía. O sea, si no tenemos un recuento anatómico de lo que vamos a evaluar, va a ser difícil poder entender las imágenes que estamos viendo en el ecógrafo. Y la segunda parte es la fisiopatología de lo que estoy queriendo diagnosticar.
Entonces, el trabajo de la ecografía debe tener un background súper importante, anatómico, fisiológico, fisiopatológico, para poder integrar un buen diagnóstico, una buena intervención y evidentemente ya cuando vayamos avanzando esa parte, el monitoreo con la ecografía es súper importante. Eh, si bien de los casos que presentabas me parecieron muy interesantes, eh, yo le sumaría, y lo que hacemos mucho en la terapia nosotros es hacer una ventana, hacer un diagnóstico y entonces sí con eso redireccionar o las interconsultas o los estudios complementarios que se pueden hacer una vez que se haya estabilizado el paciente para poderle darle más soporte a la ecografía. Y por ahí siempre dicen que, bueno, pues el eco es operador dependiente, ¿no? Pero la realidad es que todas las decisiones en medicina son operadoras dependientes. Ahorita vimos en cuanto a todas las preguntas que hacíamos, pues depende del criterio de cada quien, depende de la clínica. A lo mejor alguien haría más preguntas, alguien haría menos preguntas, alguien haría preguntas más intencionadas para poder dar un diagnóstico, pero creo que la ecografía, la ecografía sigue siendo una herramienta que nos va a ayudar mucho a seguir tomando decisiones y esto pues tiene que seguir creciendo y tenemos que gestionar que tengamos ecógrafos en las salas de urgencias, en los quirófanos, en las terapias intensivas. Así como tenemos estetoscopios en los pisos, también deberíamos tener un ecógrafo para hacer un montón de cosas y que pueda ser una herramienta para todas las especialidades, no nada más para terapia intensiva. Y creo que pues seguirnos entrenando, ¿no? Esto siempre va a haber cosas nuevas y hay que seguirnos entrenando. Cada vez que tengamos una oportunidad de capacitarnos, hay que seguir avanzando. Creo que Carlos por ahí tiene un comentario. Adelante, doctor Carlos Darius. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues nada, excelente plática, estimado Sergio. Y Rodrigo siempre ha sido un impulsor del tema de ecografía en el colegio. A mí la verdad es que no me gusta tanto ya. Antes me gustaba mucho y ahora no tanto. Creo que en ocasiones tiende a haber un sobreuso de las evaluaciones ecográficas y siempre y creo que deberían recordarse ciertas aproximaciones que categóricamente pueden ayudar a estandarizar cómo aborda uno al paciente. Recuerdo a un maestro que siempre nos inculcaba los abordajes bayesianos y creo que la probabilidad condicional tiene que ser integrada de manera categórica a las evaluaciones ecográficas, sobre todo cuando se toman decisiones, en el sentido de que esto tiende a limitar qué tanta variabilidad puede haber cuando uno implementa todas estas herramientas diagnósticas, ¿no? Es mi gran sugerencia. A partir de ahí, creo que las personas que son responsables de cursos de especialidad, que están participando en temas de entrenamiento, creo que deberíamos fortalecer esta parte de cómo, lo que ha platicado muy bien Sergio, de cómo integrar estas herramientas, pero no solo es una situación muy aislada, sino esto va como un enfoque integral, o sea, puedes tener alguien que sea muy bueno utilizando el ecógrafo, pero es muy malo evaluando disnea, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando haces las evaluaciones multiparamétricas, por la decisión lo más probable es que no sea buena. Siempre mi sugerencia es ir por el tema bayesiano, ¿no? Muchas gracias por los comentarios. No sé si se me escucha. No. Te escuchas bien. Va, gracias. Escuchas bien, Sergio. No, hombre, súper, la verdad, muchas gracias por la invitación. Los comentarios son muy ciertos aquí. El tener un ultrasonido, decimos, es una gran responsabilidad, ¿no? Como decía Peter Parker, ¿no? Le dijeron que un gran poder trae una gran responsabilidad, porque a veces nos imaginamos muchas cosas cuando ponemos el ultrasonido y el paciente a lo mejor está sano y creemos que tiene esto y el otro, o sacamos de contexto, ¿no? Por ejemplo, tan solo el debate que hay sobre las líneas B, qué tan confiables son en el contexto del paciente con neumopatía crónica, si realmente orientan. Todo tiene que ser muy bien encaminado y como dice el doctor Larios, tiene que ser analizado a la luz de los hechos actuales del paciente, con la evidencia más fidedigna que podamos tener,
pero definitivamente creo que es una herramienta que nos puede evitar muchísimas cosas, o sobre todo confirmar y saber que sí vamos bien, y hacerlo repetidamente, pero no caer en un exceso y en sí, una sobreevaluación y dejar de lado la clínica, sino complementarla. Sería todo nada más. Y un abrazo, doctor Carlos. Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario. Si no, por cuestiones ya de la hora, Sergio, te agradecemos profundamente tu participación. Rodrigo también, gracias por el tiempo, gracias por lo que invirtieron antes de conectarse a esto para poder estar aquí y pues esperemos seguir teniendo su participación en sesiones posteriores. Que tengan todos una buena noche. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Saludos, Rodrigo.